quedaos bien con esta señal, porque en Bucarest hay cientos de edificios marcados con este punto rojo. Y no están aquí por casualidad, son una advertencia de que en el próximo gran terremoto muchos de ellos podrían no sobrevivir. Y es que Bucarest vive en una cuenta atrás permanente. Está considerada la capital con más riesgo sísmico de toda Europa y además una de las ciudades más vulnerables frente a un terremoto. Así que en este vídeo queremos llevaros a seguir la pista a estos puntos rojos para intentar entender por qué la gente sigue haciendo vida en ellos como si la cuenta atrás no hubiera empezado. Vamos a hablar con expertos y os vamos a enseñar los puntos calientes de la ciudad para intentar responder la gran pregunta, que no es si Bucarest volverá a sufrir un gran terremoto. Eso es seguro. La pregunta es, ¿qué quedará en pie cuando el próximo llegue? Pero para poder entender por qué existen estos puntos rojos, primero hay que salir de Bucarest. La realidad es que esta parte de Rumanía, la tierra no para de moverse. Se detectan decenas de seísmos cada año. Y es que si nos vamos unos 150 kilómetros al noreste de Bucarest, nos encontramos con la zona de Vrancea, que es donde se producen la gran mayoría de terremotos que afectan a esta ciudad. Y tiene algo que la hace especialmente peligrosa, y es que produce terremotos muy profundos. Estamos hablando entre 60 y 200 kilómetros bajo tierra. Y un terremoto profundo no es como uno superficial, sus ondas viajan mucho más lejos y llegan a zonas mucho más alejadas del epicentro. Y Bucarest es especialmente sensible a esto, porque aquí se combinan tres factores que hacen que aumente muchísimo el riesgo. The thing is, the seismic risk has three main components. Okay. When we talk about risk, we talk about hazard, exposure, and vulnerability. By combining them and by knowing that Bucharest is the capital city of the country, and we know that most of the buildings were affected by previous earthquakes, so have high vulnerability on buildings, then it gives the focus and the main focus in Bucharest. El chico que te acaba de dar el dato clave de todo esto es Alexandru Tiganescu, ingeniero e investigador del Instituto Nacional de Física de la Tierra aquí, en Bucarest. Y quedaos bien con eso porque lo que ha querido decir es que Bucarest tiene una de las peores combinaciones posible. Grandes terremotos, muchísima gente acumulada en la capital y miles de edificios que ya son vulnerables porque han pasado por terremotos anteriores. Estamos en la zona de Magheru, una de las avenidas donde más se concentra este problema. Aquí es donde se construyeron la mayoría de los edificios de los años 30. En esa época Bucarest se quería parecer a París y empezaron a construir hacia arriba. Pero claro, todo esto lo levantaron cuando todavía no sabían muy bien cómo construir contra los terremotos. Y la primera advertencia llegó en 1940, cuando sufrieron un terremoto de magnitud 7,7. Y es que aquí tenéis que entender una cosa, cuando estamos hablando de esta magnitud no hablamos de un terremoto fuerte sin más, estamos hablando de grandes terremotos. Y la escala no sube de forma lineal, cada décima aumenta la energía de forma brutal. Un terremoto de magnitud 8 mueve el suelo unas 10 veces más que uno de magnitud 7 y libera una energía 32 veces superior. Vamos, que si un terremoto de magnitud 7 es como si tiráramos 30 bombas de Hiroshima, uno de magnitud 8 llega casi a unas 1000. Pues el terremoto de 1940 fue uno de los más fuertes registrados en Rumanía. Pasó a las 3:30 de la mañana, cuando prácticamente casi todo el mundo estaba durmiendo. Justo aquí detrás, donde está este edificio marrón, es donde se encontraba el bloque Carlton, uno de los más altos y modernos que tenía la ciudad. 14 plantas, 96 apartamentos, varios comercios y un cine en la planta baja. Pues todo colapsó en cuestión de segundos, murieron más de 200 personas. Y aunque pocos edificios más cayeron, muchísimos quedaron dañados. Y esto es importante porque 37 años después llegó el terremoto del 77. In 1977, which was the last time when a devastating earthquake hit Romania, 90% of the victims were in Bucharest and only 10% in the other areas. So about 1,500 people died after that earthquake, and 90% of them were in Bucharest. And this is why the Bucharest is the main focus, let's say, in Romania for mitigating and reducing seismic risk. Ocurrió un viernes por la tarde, un terremoto de magnitud 7,4 que duró casi un minuto. Estamos hablando de 1.500 muertes y casi 7.600 heridos en una sola ciudad. De los 33 edificios que colapsaron, más de la mitad ya habían sobrevivido al terremoto del 40. ¿Veis la relación, no? Aunque el terremoto fue más débil,
Los daños fueron mucho mayores porque, de todo lo que quedó en pie en el 40, nadie hizo nada para repararlo. Într-o secundă am văzut colțul peretelui, geamul cum se doaie și întuneric. Dintr-o dată am simțit o greutate pe mine și liniște. So, when this happens, how long does it take for the wave to reach Bucharest? Okay. That's a very good question, because depending on the depth of the earthquakes, Okay. because it depends on the depth and on the location, but for Bucharest it can lead up to 20 to 25 seconds. Does the people know what to do and They are getting more and more aware. In the last 5 years, they are getting more, 5 to 10 years, let's say, they're getting more and more aware. Y es que desde que llega la señal a uno de estos sensores hasta que el golpe llega a Bucarest, pasan aproximadamente unos 20 o 25 segundos. Ese es el margen máximo que tienes para reaccionar. Es que en ese tiempo no te da para pensar demasiado. Tienes el tiempo justo para entender que algo malo está pasando y decidir si haces lo correcto o lo primero que se te viene a la cabeza. Y la diferencia puede estar entre sobrevivir o no. Así que antes de seguir hablando de estos puntos rojos, hay una pregunta que nos estamos haciendo. Si ahora mismo hubiera un terremoto en Bucarest, ¿qué podríamos hacer? How do you react to this? Like, you know something can happen here. You say this is important to be trained and to know. So, are you prepared? Do you think how will you leave it if something happened? I don't know. No, I don't know, because I didn't experience any strong earthquake, and I'm sure that the impact and the adrenaline and everything is controlling you during that moment. It's not that what you have learned and what you know and everything. For instance, for myself, I just took care that I live in a quite new building that is safe. I know that this building is safe. I will not go in places where I see the red dot or enter bars or buildings that do not look safe from this point of view. So I'll try to have, every time that I go in a place, in a specific place, to stay for, I don't know, some time. I check the surroundings. I see that this is like instinct. I try to be aware. Yeah, I do not recommend, if I have relatives or friends that are coming from abroad, I do not recommend them to stay in Airbnbs without consulting me first. And these kind of things that can. But I do have a rule that I try never to enter buildings with red dot, because you never know when it will happen. So. Y es que os hemos dicho al principio del vídeo que la clave de todo esto está en estos puntos rojos, pero todavía no os hemos explicado exactamente qué es lo que significan. Según esto, el edificio ha sido evaluado técnicamente y clasificado en la clase 1 de riesgo sísmico, que es la más alta. Básicamente significa que en un terremoto similar a cualquiera de los dos anteriores, este edificio tiene todas las papeletas para venirse abajo. Pero si analizamos estos puntos rojos, si nos acercamos más en el mapa, nos damos cuenta de que estos edificios marcados no se reparten de la misma manera por toda la ciudad. Hay zonas donde están muchísimo más concentrados. Pero vámonos para allá, que nos está esperando Julia, y así os lo enseñamos. Nice to meet you. How are you? Sorry, it was a completely crazy experience to park here. So, Don't worry, I understand. That's why I don't take the car. Julia es arquitecta y voluntaria en REDRISE, una ONG de Rumanía dedicada a reducir el riesgo sísmico y concienciar a su población de este problema. This is the main street, right? The boulevard. Oh yeah, here is the highest density of dots, but you can find them in the whole city. With the official data from the authorities, we put on map all the dots and the other kind of risks, because the dot represents that just the category 1. Yeah. But there are 4 categories and also other classes of urgency. Es que en verdad toda esta zona está llena de edificios que están súper destrozados. Es que parece que se vayan a caer en cualquier momento con o sin terremoto.
Y esto realmente es el resultado del terremoto del 77, porque en vez de analizar los daños que sufrieron y repararlos como tocaba, el gobierno decidió hacer algo totalmente diferente. It was almost 50 years ago, but a lot of people still don't know what happened then. Beyond the earthquake, the regime back then didn't want to confirm it was a problem and they have to rebuild the city. They wanted to keep all the money for the Casa Popor. Okay. Y es que poco después de que Nicolae Ceausescu volviera a Rumanía tras el terremoto, comenzaron todos los trabajos de consolidación. Pero solo 3 meses después hizo una reunión oficial con todos los profesionales involucrados y lo paró todo. He said he wanted all the consolidating works to be stopped because the National Day was coming in a little bit and he wanted to city clean for that one. It's crazy for us, like everything stopped after 3 months. Yeah, it's crazy for us too. For a lot of time, nobody knew about this because the meeting records were dug down in a lot of archival stuff. And it was found out about like a few years ago. They just put some plaster over the cracks and it was all done. So now it's more difficult maybe? Oh, not really. You can take the plaster off real quick, but it's a mentality problem because back then they called it seismic plaster, and they told people, no, it's pretty fine. It will stick. And now people think the buildings are fine, but the plaster. But they believe that. Yeah, but plaster doesn't hold structural components. Y mientras los edificios se parcheaban con yeso, Ceausescu comenzó a construir un nuevo Bucarest encima, una ciudad monumental diseñada para demostrar poder. Y la máxima representación de todo esto es la Casa del Pueblo, o lo que conocemos como el Palacio del Parlamento, uno de los edificios administrativos más grandes del mundo. Y para construir todo esto tuvo que demoler 6 kilómetros cuadrados del centro histórico de Bucarest, y lo hizo aprovechando la excusa del terremoto. En vez de arreglar los edificios dañados, acabó derrumbando edificios que sí que estaban bien y gastándose un presupuesto que supuestamente no tenía. Algunos comercios como este siguen abiertos porque ya estaban aquí antes de que ocurriera el terremoto. Y aunque todavía suponen un riesgo para muchas personas, legalmente es muy difícil cerrarlos. Y no solamente pasa con los comercios. A partir de enero de 2024, la ley prohíbe alquilar este tipo de apartamentos y hay restricciones muy fuertes en diferentes tipos de actividades. Pero desgraciadamente esto no siempre se cumple. And it's also a lot of renting even if it's illegal and the landlords don't really want to lose money for 1 year or 2 years because they don't know how much it will take to consolidate the full building. That would be lost money for them. Yeah, a lot of lost money because the rentals in the city center are a lot of money. It's big business. And also Airbnb and Booking act like it's not their problem, even if most of the rentals are posted on their platform. Y es que ahora solo hacemos que ver este punto rojo por toda la ciudad y todos los edificios y vas buscándolos. Pero es que si te acercas a la fachada, si te acercas al portal, aparte de ver el típico mensajito con el cartelito de que la fachada se te cae encima, ves todos los cajetines. Y es que hay un montón. Mirad. Y es que realmente encontrar el equilibrio en todo esto es bastante complicado porque si les echas de sus apartamentos o les cierras los negocios, realmente la gente que viva en edificios que no están analizados no van a querer hacerlo. Y entonces Bucarest no sabrá exactamente hasta qué punto tiene un problema, ni tampoco podrán avanzar en las reparaciones. Si miráis estos apartamentos, la mayoría tiene decenas de pisos. Pues para poder reformarlos necesitáis que al menos la mayoría de los propietarios estén de acuerdo. Si no, no se puede realizar ningún trabajo de consolidación. Yeah, you can't really repair only yours. You have to consolidate. The consolidation implies the full building. So you have to get everyone out
until the building becomes safe by the new standards. So I guess that's the most difficult part, Yeah. like get everyone involved. Yeah, and usually in this kind of buildings, there are all people that don't really want to live. They want to die in their place. Y aunque ahora mismo existen muchas más fuentes de financiación, el bloqueo sigue siendo brutal. Porque, para que os hagáis una idea, solamente aquí en Bucarest existen más de 350 edificios marcados con este punto rojo. Y a priori igual podéis pensar que, bueno, estamos hablando de una de las principales capitales de Europa y que en porcentaje quizá no son tantos. Pues dejadme hablar de los números porque esto tiene truco. Vale, Bucarest ahora mismo tiene unos 130.000 edificios, pues han sido analizados alrededor de 2.700. Vamos, que para redondear podemos decir que alrededor del 2% de toda la ciudad ha sido evaluada. Pues de esos pocos miles, hay unos 350 que han sido marcados como clase 1 de riesgo sísmico y más o menos en la misma proporción de clase 2. No toméis estos datos como cerrados porque realmente esto se va actualizando cada día. Pero ahora mismo, casi 1 de cada 4 edificios tiene un riesgo alto de derrumbe, ya sea total o parcialmente. O sea, que todos estos edificios que estamos viendo marcados no son los únicos peligrosos de Bucarest, son simplemente los que se han evaluado. El resto de Bucarest no es que sea seguro, es que simplemente es desconocido. Y aquí viene la pregunta lógica, porque si todo esto está documentado, si todo esto se conoce y hay listas públicas, ¿por qué no se arregla el problema? In general, they are concerned, but up to the point where it affects them. If I need to leave my building for 2 years so that it will undergo retrofitting, or if I own 2 apartments in a building and I rent them for Airbnb, and then I will need to stop my business for 2 years in order that the state maybe will retrofit the building, and then I'm not that much willing to do this effort. So in a way, it's also the not having that much, okay, not maybe strong earthquakes, but to have earthquakes more regular, more often, so that the people will stay aware. As I mentioned, we do have peaks. Everybody's talking about earthquake after a strong event, but not that many before. And on the preparedness part, beside authorities, on the general public, there is some interest, and the interest is rising in the last years, but there is space to improve for There is friction. Y esa es la trampa, porque no puedes vender porque nadie va a querer comprar un edificio con un punto rojo en la fachada. Quizá no puedes arreglarlo porque tu vecino o no puede o no quiere. Y el Estado tampoco puede obligarte porque al final es tu propiedad privada. Y mientras tanto el reloj sigue corriendo. Los años pasan y el terremoto estadísticamente cada vez está más cerca. Y la verdad es que Bucarest es una ciudad que engancha, es que es diferente a todo lo que venimos viendo en otros países. Pero ahora cuando pasamos por debajo de un portal o entramos en un café, es como que lo primero que buscamos son las grietas y el punto rojo en la fachada. Como que dejas de ver los edificios y empiezas realmente a evaluar los riesgos. Y lo que hace que todo esto sea tan difícil de procesar para nosotros es que realmente no se está hablando de un riesgo abstracto, es que ya se sabe lo que va a pasar. Según un estudio citado por el INCERC, se estima que si ahora mismo hubiera un terremoto aquí en Bucarest, se estaría hablando de unas 6.500 víctimas y aproximadamente 16.000 heridos. Y eso sin contar las miles de personas que se quedarían atrapadas en sus apartamentos sin poder salir. Y el impacto no solo acabaría siendo los edificios marcados, es que esto acabaría afectando a decenas o cientos de miles de personas entre víctimas, heridos y familias que perderían su vivienda. Y lo peor de todo es que se sabe qué edificios caerán, son públicos, cualquiera puede consultarlos. Y sí, siguen esforzándose por mejorar la situación, pero los avances son lentos y aparentemente muy insuficientes. Y es que hay una diferencia que yo creo que lo resume un poco todo. En otros países como en Japón tienen un problema sísmico mucho más grave, terremotos más fuertes, más frecuentes y mucho más destructivos. Pero la pregunta que se hace allí la sociedad es diferente. Allí se preguntan cómo preparar el país para resistir mejor al terremoto. Aquí en Bucarest parece que la pregunta va un poco más hacia a quién le toca hacerse cargo. Porque el riesgo se recuerda todos los días, los edificios están marcados. Las organizaciones siguen intentando crear conciencia
y los datos se actualizan a diario, pero me da la impresión de que sigue faltando lo más importante, la voluntad. La voluntad de cerrar los negocios que siguen en este tipo de edificios. La voluntad de seguir analizando los daños. De dejar de alquilar los apartamentos en este tipo de edificios. Y probablemente la voluntad de un gobierno que quizá podría hacer algo más. Y todo esto es irónico porque una de las pocas cosas que puedes hacer es comprarte un kit de supervivencia sísmica. Y aparte de una radio, vendas y unas cuantas mascarillas, una de las cosas que tiene es esto, un silbato. 50 años después del último terremoto y con unos 350 edificios marcados con clase 1, esto es lo que tienes para protegerte. Un silbato, para que cuando llegue el próximo terremoto puedan encontrarte bajo los escombros. Buscaré ese. ¡Ay, sabroso! Dale tumbao, Tony. Marcados con la ¡Ay, qué rico, de rico! mis... ¡Camina! No. ¿Dónde vas? Otra oportunidad. Sabroso.